Bueno, al filo de la noche no queremos dejar de tratar uno de los asuntos, la polémica de las últimas horas. Pablo Carballo, muy buenas noches. No es nueva, ya había sucedido en otras ocasiones, pero yo no sé si en esta ocasión tiene un poco más de intensidad. Hablamos de la monumental pitada que tenía lugar al himno de España en la Copa del Rey de este fin de semana. Sí, la final entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona, la verdad que ya se venía comentando las semanas previas que podía pasar, que seguramente iba a pasar, y efectivamente pasó lo que pasó, y además no era ni la primera ni la segunda vez. Final de la Copa del Rey, decíamos, entre el Athletic y el Barça, esta vez en el Camp Nou, y vamos a recuperar esa pitada con la que se hacía acompañar por parte de las dos aficiones, o de buena parte de las dos aficiones, el himno español, justo al arranque del partido. Este era el momento. Bueno, durante los 50 segundos que duró el himno, muchos aficionados vascos y catalanes pitaron, haciéndose valer incluso de silbatos traídos para la ocasión. La verdad es que no lo han tenido complicado, porque a la entrada del estadio varios colectivos independentistas hicieron reparto de esos silbatos. La mayoría eran colectivos catalanes, también había algún vasco. Vamos a ver también el momento. Eran las puertas del Camp Nou, la entrada del estadio, justo antes de arrancar el partido. Y Antiviolencia hoy ha decidido abrir expediente informativo a los promotores de esta protesta, pedirle información a la policía y a la fiscalía sobre las personas físicas o jurídicas que lo han facilitado. Pero eso sí, por ahora no hay sanción de ningún tipo. Recabar información policial y abrir expediente informativo a las personas físicas o jurídicas o entidades que hayan promovido, inducido, colaborado, auxiliado o facilitado medios materiales o de cualquier otra índole para realizar o dar cobertura a las conductas infractoras detectadas. Bueno, eran 8 horas de reunión a instancias del Gobierno, y después de que el Partido Popular avanzase ya su intención de cambiar la legislación para que los silbidos al himno nacional español no estén recogidos dentro de lo que comúnmente conocemos como la libertad de expresión. Y hay fuentes del Gobierno que dicen que no hay plazo suficiente para modificar esa ley. Las reacciones políticas han ido en cascada desde el partido, ya antes, pero sobre todo después de lo ocurrido. Atacar a símbolos que nos representan a todos, en nuestra opinión, no puede entenderse como algo dentro de la libertad de expresión. Y por eso conviene estudiar la manera, la fórmula, para que ese tipo de acontecimientos no se vuelvan a producir. Entenc que la gent xiuli, crec que és millor no fer-ho. Estic convençut que quan Catalunya sigui independent ningú xiularà l'himne espanyol, al contrari, que hi haurà molta gent que l'aplaudirà, perquè com que serà una relació entre iguals. No me gusta porque me parece una falta de respeto. ¿Y cree que habría que tomar alguna medida al respecto? No, eso sería alimentar a los que pitan. Yo creo que los himnos, las banderas, hay que respetarlos. Mientras sea de forma pacífica, hay que estar por el derecho a la libertad de expresión, que es esencial. Deberían preguntarse por las causas, ¿no? Creo que no tiene ningún sentido, no se produce en ningún país del mundo. Ya decíamos que las pitadas se han reiterado en los últimos años. Cada vez que llega un equipo catalán o vasco a la final de una competición como esta, la Copa del Rey, también ha pasado en el baloncesto, pasa algo semejante. Vivíamos este fin de semana el último episodio de 3 prácticamente consecutivos en 6 años. Final del 2009, Athletic-Barça en Mestalla; final del 2012, Athletic-Barça en el Calderón. Eran los precedentes. Y hablaba Floriano de cambios en la ley. La verdad que ya hay también algún precedente judicial. Ahora ha sido manos limpias el colectivo el que ha acudido de nuevo a la justicia, pero después de esa primera pitada que veíamos, la del 2009, fue otro colectivo de NAES quien también acudió para interponer una querella criminal, querella que no salió adelante porque la Audiencia Nacional, por medio del juez Santiago Pedraz, la desestimó. En ese auto recogía una reflexión que vamos a recuperar. Al efecto, la pitada realizada durante la llegada del rey, durante la interpretación del himno nacional, así como la colocación de pancartas con el lema Goodbye Spain, están amparadas por la libertad de expresión y no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o calumniosas, ni mucho menos que propugnen el odio nacional o ultraje a la nación, no siendo merecedoras de reproche penal, teniendo además en cuenta el principio de intervención mínima.
Bueno, estamos asociando esto a los eventos deportivos, pero no solo ha pasado en eventos deportivos. Tenemos un precedente próximo con un actor distinto, con un escenario distinto, con motivaciones probablemente diferentes, en el que lo que se celebraba era el Día de la Hispanidad, precisamente, desfile en el que participaba el entonces presidente Rodríguez Zapatero y en el que también se silbó y se insultó, se abucheó al presidente durante el himno nacional y el desfile. Que viste en este Día de la Fiesta Nacional. Don Juan Carlos siempre... Le acompañaron durante todo ese acto. Entonces el Partido Popular de Madrid se expresaba a través de su cuenta de Twitter con este comentario que vamos a recuperar. Decía: las pitadas que se lleva ZP es porque la gente está de él hasta el gorro. Es la libertad de expresión. Esto escribía. ¿Y qué decían entonces los políticos? Bueno, esto recogían nuestros informativos el 13 de octubre, el día siguiente. Es verdad que los políticos tenemos la obligación de aguantarlos. A mí me pasa en muchas ocasiones. Regular y promover acciones claramente es magnificar. El derecho a abuchear a Zapatero es un derecho, pero al mismo tiempo el deber de ser respetuoso con un acto institucional también debería tenerse en cuenta. Tienen lógicamente el derecho, pero deberían de intentar mantener el respeto. Bueno, pues el Partido Popular teniendo una percepción distinta de lo que sucede en función de quién sea el protagonista y de quién parta el abucheo. La versión contraria, ¿no? Decía Rajoy, por cierto, que esto solo sucede en España, ¿no? Decía, esto solo pasa aquí. Bueno, es una verdad bastante a medias. Es verdad que hay países como Estados Unidos o Alemania donde, bueno, resultaría inconcebible, ¿no?, haber pitado el himno nacional, pero hay otros próximos donde lo hemos visto en eventos deportivos y tampoco hace mucho. Por ejemplo, en Francia, donde, por cierto, después de un partido en 2008 donde se pitó la marsellesa masivamente, sobre todo por aficionados tunecinos, Sarkozy decidió que en el caso de ser pitado el himno, los dirigentes políticos que estuvieran presentes deben abandonar el estadio y el partido suspenderse. Lo de abandonar el estadio ya lo había hecho Chirac, justamente unos años antes. Vamos a verlo, era una final de Copa también entre Lorient y el Bastia. Pitaba la marsellesa y ahí ven como Chirac se marcha, pero no fue la única vez que la marsellesa fue pitada el himno mientras sonaba últimamente. Jacques Chirac exige également des excuses. Bueno, y por ejemplo en Reino Unido lo de silbar el himno está a la orden del día. Vamos, que a nadie le sorprendería que se silbe un himno. Incluso entre los propios ingleses, en la final de Copa entre el Chelsea y el Liverpool en el 2012 se silbó al príncipe de Gales, al príncipe Carlos, mientras sonaba el himno. Pero el famoso God Save the Queen, que es el himno de los británicos, bueno, lo silban los irlandeses, los escoceses y galeses, que tienen su propio himno muchísimas veces, en muchos eventos deportivos. Es una manera de silbar al rival, pero también con trasfondo político. Allí se ha visto en numerosas ocasiones. Y a Rajoy también hay que decirle que en Italia ha pasado últimamente. A ver, no es habitual que se silbe el himno tampoco en Italia, que es otra de las potencias futbolísticas europeas, pero curiosamente las dos últimas finales de Copa a las que ha llegado el Nápoles, que han sido en el año 2010 y en el 2012 y 2014, ha sucedido lo mismo. Los hinchas del Nápoles han silbado el himno italiano. En cualquier caso, aquí la pitada suele coincidir con la Copa del Rey, con la final de la Copa del Rey. Sí, las veces cuando ha llegado Atleti y Barcelona, equipos catalanes o vascos. Vamos a ver ya para cerrar ese momento en Italia, la afición del Nápoles silbando también el himno italiano. Bueno, pues algunos de los ejemplos que hemos recogido. Bueno, pues efectivamente, la noticia, no sé si política, social, deportiva de las últimas horas, y os voy a pedir simplemente un titular porque estamos fuera de tiempo. Manuel, tiene que ver con nuestra relación con los símbolos, con el carácter de esos símbolos o con algo más profundo. Hay que no darle importancia, hay que darle importancia. ¿Qué opinas? Yo considero que es una falta de respeto. Por mi tradición, por mi historia, por mi formación, jamás haría algo así. Si estuviera en desacuerdo con el acto, con la celebración, no iría. Pero lo que estoy también en desacuerdo es con interpretaciones
absolutamente falsas y estereotipadas, ¿no? Cuando Floriano, por ejemplo, dice es el himno que nos representa a todos, pues está claro que no es así, a todos, no. Pero hay que pasar de este asunto, o sea, ¿cómo hay que considero abordarlo? que no se puede elevar una falta de respeto a un delito. Yo creo que esta es la clave, que eso sería darle una dimensión, una trascendencia, y como vemos además, Spain no es diferente en este tema tan diferente. Muy brevemente, ¿hay que dejarlo pasar o no? Sí, yo creo que sí, que es una gamberrada, una falta de buen gusto. Que yo creo que ya forma parte de cada vez que hay una final de la Copa del Rey. que lo define perfectamente, que es escollambação. Sí, que es escollambar, es decir, Mira reventar. que te gusta a ti esa expresión, hasta que conseguiste Me colarla encanta. en un debate, Sí, no has llevo parado. 3 años ahí intentando colarla. y apareció el Manuel, Eu, por unha parte, creo que é un partido de fútbol e tentar meter na cárcel, condenar por delito, acusar de delito a 90.000 persoas, non ten ningún sentido. Levela outro problema, non? Que España non ten un himno e unha bandeira que represente colectivamente o país. Esta é a realidad, non? Se manifesta en estos encontros de fútbol, pero esa é a realidad. A mí, personalmente, o himno español e bandeira non me provoca emoción, eso é certo. Bueno, yo me quedo con que la masa es masa y se manifiesta como masa, pero quien sí tuvo un mal comportamiento fue Mas, ¿no? La sonrisa lo delata y él no es masa, sino que es un poder institucional que sí tiene que mostrar ese respeto. efectivamente estaba disfrutando Artur Mas. Bueno, última pausa publicitaria de esta noche, van a ser pocos minutos, 3 minutos, enseguida volvemos con los titulares de la jornada y el off the record, que está de cine.